proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Madre TV. Bailar, mamá, si tú quieres gozar, mamá. Buenas noches, iniciamos con nuestra información. Por homicidio agravado y concierto para delinquir fue capturado por miembros del CTI esta tarde David Ravelo Crespo, líder de la Organización Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Hacia las 3 de la tarde, miembros del CTI de la Fiscalía llegaron a las instalaciones de la Corporación Regional para los Derechos Humanos Credos con orden de captura contra su director David Ravelo Crespo. Estoy hablando mucho para ellos, soy una piedra en el zapato. Soy una piedra en el zapato, pero estoy con la tranquilidad de la frente en alto. No me van a destruir, aquí regresaré a Barranca. Regresaré a Barranca nuevamente. ¿Qué cree que es esto, David? Un montaje. Jaimes Mejía, alias El Panadero, paramilitar acogido al proceso de la Ley, Justicia y Paz, testifica ante la Fiscalía sobre su participación en el asesinato de David Núñez Cala. Nunca hubo una investigación clara sobre el caso, al contrario, a los 2 años, extrañamente, el caso se cerró, no hubo mayor investigación y hace 2 años, en el 2008, alias El Panadero, cuando estaba hablando de la masacre del 16 de mayo precisamente, mencionó el caso de mi padre sin que le estuvieran preguntando. ¿Qué dijo? Él dijo que había participado en el homicidio de David Núñez Cala por petición del senador en ese momento Aristides Andrade y el del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, y que ellos le habían hecho una petición al comandante alias Jorge de las FARC para que a mi papá lo asesinaran porque muy posiblemente iba a ser el alcalde y a ellos no les convenía. Organización Femenina Popular. Estoy acá para dar ese testimonio porque he trabajado con David durante muchos años en Magdalena Medio y en Barranca, en muchos espacios en la defensa de los derechos humanos. Conozco su compromiso, pero conozco su integridad como defensor de derechos humanos. Se aclaró cómo estos testigos también han hecho declaraciones, por ejemplo, contra Yolanda Becerra, a quien ya le cerraron la investigación porque también le habían acusado de rebelión estos mismos testigos de manera falsa, temeraria. David es víctima hoy de un falso positivo jurídico montado desde la cárcel del Realito por parte de uno de los comandantes
cruentos que ha tenido el Magdalena Medio, como Julián Bolívar, lógicamente por Izaza, le pasan una cuenta de cobro por haber denunciado la participación en reuniones del señor presidente Álvaro Uribe Vélez con paramilitares reconocidos que hoy están tras las rejas. En 2003 se iniciaron negociaciones en el municipio de Santa Fe de Ralito entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, Coordinación Nacional de los Grupos Paramilitares. Como resultado de las conversaciones se produce la firma de un acuerdo de desmovilización conocido como Ley de Justicia y Paz. Julio de 2004 hacen su presencia en el Congreso los paramilitares. Iván Cepeda, que bueno, no era parlamentario, y Lilia Solano deciden, bueno, como un acuerdo habíamos decidido que ellos entraran al Congreso, no nos dejan entrar todos. Se supone que era el ingreso por la puerta grande, una especie de alfombra roja para todos estos criminales confesos. Porque supuestamente iban a ser escuchados, pero era también un símbolo. Les envían el avión presidencial, hay todo un show mediático alrededor de que ellos, que sus trajes eran trajes italianos, que sus zapatos habían costado, no sé, cada par de zapatos, 10 millones, todo un show alrededor de lo que iba a significar la llegada de ellos al Congreso. Y el intento de presentarlos ante el país como personas que debían no solamente merecer el indulto, sino al mismo tiempo hacer parte del Congreso de la República. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie. Si ya tienes el poder territorial, si ya tienes el poder económico, si tienes las armas, lo que te falta es hacer las leyes. Pero este proceso fracasó. Y fracasó por una férrea oposición de los movimientos de víctimas. ASFAES, como organización de familiares desaparecidos, había insistido desde los finales de los 80 en lograr que se tipificara la desaparición forzada como delito, y en las ocasiones en que hemos logrado entrar al Capitolio, nos habían sacado la policía a empellones. Entonces nos pusimos de acuerdo que el día que ellos fueran a hablar en el Congreso, haríamos un gran acto en la plaza. En el momento en que estábamos nosotros aglutinándonos ahí, empezaron a llegar unos buses. Y había como una fiesta en la plaza, y a medida que me voy acercando, me doy cuenta que la plaza estaba llena de paramilitares que habían venido de las regiones. Y resulta que las mujeres, solo habían un puñadito de mujeres, las madres de los desaparecidos que estaban ahí. Entonces, tú piensas, ¿cuáles son los valores en una sociedad donde quien ha cometido los crímenes, quien ha torturado, quien ha desaparecido, es aplaudido por los senadores, y afuera las víctimas totalmente intimidadas con estos hombres que... Señora, aquí está solo una de las fotos a continuación de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman: no más impunidad. Y era de estas mujeres viéndose en enorme minoría frente a todos estos plazas llenas de paras. Entonces tuvieron la idea de alquilar un ataúd. Entonces, bueno, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz llevó unos féretros y escribieron nombres de sus hijos desaparecidos y los pusieron los nombres en el ataúd, y juntas cogieron el ataúd y se pararon frente a todos estos hombres armados y comenzaron a tirarle los nombres de sus hijos desaparecidos. Pues todos los medios de comunicación era dentro del Congreso, afuera no estábamos solos. Es ese mismo acto que hicieron las mujeres de decir: mire, no me importa si usted me mata, yo tengo la dignidad de pararme y decir que la vida que le quitó a mi hijo era porque era un líder, porque era un estudiante, porque era un maestro. Entonces, en ese acto de desesperación, yo creo que la historia de Colombia va a tener que señalar la dignidad que tuvieron las mujeres para poner un punto. Ustedes podrán tener el poder político, el poder militar, el poder económico. Nosotros tenemos el poder y la fuerza de la vida.
que nos llegó de la Embajada de Colombia en Alemania, solicitudes que hacen las ONGs de derechos humanos de cómo va el proceso de David Ravelo. Por eso yo me uno a las voces que en este caso lo que hay que garantizar es el respeto al debido proceso, que se agilicen los procesos. Y yo le digo también aquí a las personas del Ministerio del Interior tomar nota, porque hay una amenaza contra 2 hijos de él. Lo importante es demostrar la inocencia. Estos testigos son totalmente contradictorios, totalmente falaces y son enemigos históricos del movimiento social en Barranca y de personas como David Ravelo. Incluso ellos mismos han aceptado, concretamente el panadero, que cuando él fue comandante paramilitar en Barranca Bermeja, él mandó matar a David Ravelo. En Colombia hemos llegado fundamentalmente a la justicia del solo testimonio. Que es una justicia donde todo se transa, una justicia negocial, donde los delincuentes terminan transando beneficios jurídicos o judiciales a cambio de delaciones. En Urabá inclusive hemos llegado a detectar tarifas de testimonios, según la persona que sea acusada o según lo que se pretenda con el testimonio. No es de extrañar que en este caso preciso estén ocurriendo situaciones de este tenor. Premio Sánchez llevó un testigo al proceso que declaró contra David Ravelo, declaró sobre la reunión donde se ha planeado el asesinato, declaró muchas cosas y cuando yo lo interrogo ya como defensor, le pregunto cuántos años tenía para la época en que mataron a Núñez Cala y me dice tenía 9 años. Ravelo es una persona que ha trabajado siempre dentro de lo legal, dentro de lo democrático. Un defensor de los trabajadores y especialmente en el Magdalena Medio ha tenido históricamente un proceso muy fuerte. Yo personalmente lo conozco, una persona que ha estado vinculada como columnista a varios medios de comunicación en Barranca Bermeja. Dirige un programa televisivo sobre derechos humanos y es un hombre que permanentemente aparece en los diferentes medios de comunicación de masas. Y siempre noté en él una persona con esa claridad de autonomía civilista y con esa claridad de compromiso por los derechos humanos. Fue concejal, fue secretario de valorización, hizo un gran papel en Barranca Bermeja durante su gobierno, precisamente ayudó al pueblo, sobre todo los más necesitados. Fue el fundador y muchos años principal dirigente de Credos, que es una organización que lucha por la vigencia de los derechos humanos en toda la región del Magdalena Medio. Y de hecho Credos es la organización que llevó los casos sobre los cuales se permitieron las condenas de estos personajes. Entonces es evidente que hay un interés de estas personas en atacar a David Ravelo. Ha jugado un papel muy importante en el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. También lo jugó en la Coordinadora Popular cuando existía la Coordinadora Popular. Ha sido el secretario general del Partido Comunista y en el último tiempo también dirigente del Polo Democrático Alternativo. Una de las pocas personas que tiene sus convicciones bien hechas para estar ahí en Barranca Bermeja, sabiendo que en cualquier momento lo pueden matar. Bueno, Barranca Bermeja es la cuna de la explotación petrolera, de la industria petrolera en Colombia. Allí fue donde inició una de las primeras concesiones petroleras, que fue la concesión de Mares, que finalmente quedó en manos de la Tropical Oil Company, que ni más ni menos era filial de los Rockefeller. Desde principios del siglo XX, la estadounidense Tropical Oil Company es beneficiaria de la explotación del oro negro en Barranca Bermeja. Allí ha surgido el sindicato más fuerte de los trabajadores del petróleo, la Unión Sindical Obrera.
Y también esa ciudad ha sido una especie de símbolo de luchas sociales. Porque algo que quiero decirte es que Barranca Bermeja cumple 89 años y la USO cumple 89 años. En 1948, gracias a la huelga que se da, donde el pueblo de Barranca Bermeja se vuelca a apoyar a la Unión Sindical Obrera, donde muchos sectores del país empiezan a darle apoyo a los obreros petroleros en esa justa petición, pues se logra que el gobierno emita una ley, la Ley 165 de 1948. Es decir, primero surge el sindicato y luego surge la empresa. Fueron los trabajadores los que lograron construir esa empresa que le iría a generar desde ese tiempo grandes ingresos al país. Ecopetrol, primera empresa nacional, inaugura nuevas y modernas instalaciones para la producción de lubricantes y gasolina de aviación en su refinería de Barranca Bermeja. En la refinería de Barranca, Ecopetrol procesa la mayoría de los combustibles y lubricantes que consume el país y los productos que está exportando al Japón, España, Brasil y Ecuador. Podemos decir que en el caso de Ecopetrol fuimos los obreros, los trabajadores, el sindicato que construyó esa empresa nacional. Pero el hecho de protestar en este país, de salir a la marcha, de oponernos al gobierno, nos han señalado, nos vienen macartizando que nosotros somos auxiliares de la guerrilla, que nosotros somos guerrilleros, que somos terroristas. Y entre eso el caso de David Ravelo, que además de ser un defensor de derechos humanos fue un luchador social. A la central nos han matado más de 3.000 dirigentes sindicales. La ONG Human Rights acaba de sacar una publicación que en los 3 últimos meses han matado 175 dirigentes sindicales y que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la labor sindical. Habíamos ido a la OIT a denunciar eso mismo y no nos creyeron. Allí fue el gobierno y vendió la famosa teoría que se llama la teoría en progreso, porque antes mataban 200 y ahora no matan sino 100, entonces han progresado y eso les pareció muy bueno. Cuando deberíamos de presionar es porque no maten a ninguno. Entonces, aquí es más fácil montar un grupo paramilitar con cuenta bancaria, tarjeta de crédito y un préstamo que montar un sindicato. En la Barranca Bermeja actual, el 90% del territorio urbano es el resultado de invasiones. En los márgenes de la refinería petrolera, la inmensa mayoría de la ciudad es autoconstruida por sus propios habitantes. Villa Dignidad fue una invasión del año 2009. Allí resistieron a varios intentos de desalojo policial. Somos una gente que por la parte económica en Barranca Bermeja, por la falta de oportunidades de empleo, tomamos la decisión con unas familias desplazadas y vulnerables, por la necesidad de vivienda de muchas personas, madres, cabezas de hogar, familias vulnerables, logramos tomar ese terreno donde tomamos posesión vía el Llanito. Después de casi 2-3 años, hemos logrado obtener un decreto firmado por el alcalde Carlos Contreras, el alcalde saliente en este momento, donde pues por lo menos ahora dicen que ya tenemos un terreno. Fue muy importante también en ese instante la mediación de
las organizaciones sociales de Barrancabermeja, como lo es Credos. Ahora estamos tratando también de generar con el nuevo alcalde que el proyecto de vivienda sea una realidad para cada una de estas familias. Hoy acuden al Consejo Municipal para intentar hacer valer los compromisos del anterior alcalde. Recuerde que esa zona de expansión es una zona muy apetecida. Villa Ignea en el año 2009 fue invasora en un terreno Villa Llanito frente a Genesaret. Ahí tiene que ver con esas versiones del panadero, que es que, yo no sé, un hombre que ha asesinado, recordemos la masacre de 1998 en Barrancabermeja, cuando mataron casi 15 personas en Barranca y desaparecían 25 personas que hasta el momento apenas han encontrado los restos de unas 10, o sea, casos menos. Entonces, como el Estado coge unas versiones de un asesino, un man que ha matado más de 1000 personas, y todavía sabiendo que David Ravelo fue uno de los que estuvo al frente cuando esa masacre del 98, la del 99 también en Barrancabermeja, denunció públicamente en los medios de comunicación nacionalmente, internacionalmente, el compañero denunció todo eso y ha estado al frente de toda esa situación de violación de derechos humanos. Entonces la ley dice que pueden recibirles información a un tipo que está preso, si hay que asesinar 300 o 200 personas. Un cliente de esos eso que vale, mató, según la ley. No uno ni dos, sino miles de cristianos. Lo tienen bien entendido, bien la berraquera con todas las de la ley. Y estamos viendo que eso es un montaje, porque cada día vamos a la audiencia y vemos al señor panadero con un computador, con una impresora y leyendo al frente de la impresora lo que tiene que decir. Entonces, demostrado, ¿no? Y un día dice una cosa, otro día otra dice otra cosa. Entonces es lo que uno se pone a pensar y a ver la crueldad tan berrionda. Ajá, con que sí, sos rebelde, te opones contra tu patrón. ¿Por qué no obedeces lo que tu patrón te manda? ¿Cuántas horas a ese mendigo al cepo? Con la creación del INCORA, la reforma agraria, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos levantó la bandera de la tierra para el que la trabaja. De otra parte, la reforma agraria planteaba de expropiar las tierras improductivas. Nosotros con la NUC, digo nosotros porque yo era abogado de la NUC, invadimos muchas tierras. Las invasiones, y esto es parte de las luchas que se dieron en el Magdalena Medio y en todo el país. Y el INCORA las adjudicó a la población campesina, con el apoyo de los sectores políticos, de izquierda especialmente, el Partido Comunista. David Ravelo jugó un papel fundamental en estas tomas de tierras. Les agradecemos a ustedes por seguirnos todos los miércoles de 6:45 por www.prensarural.org o por su canal Telepetróleo. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.